¿Listo? Bueno. Bueno, listo, arranquemos, Francisco. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Francisco Corbalán García. Soy residente de la Universidad de la Universidad Javeriana y les traigo un paciente que vino en conjunto con la doctora Milena Bautista, que era una hemorragia subyaloidea. El caso clínico entonces era una paciente femenina de 78 años que consultaba en la Clínica de Oftalmología de Cali el día 4 de julio del 2021. Su motivo de consulta era noveo por el ojo derecho. Refería a un cuadro clínico de 2 horas de evolución de inicio súbito, caracterizado por disminución de la visión en el ojo derecho, que no se asociaba a dolor ocular ni cefalea. Negaba náusea y vómitos también, y negaba antecedentes de trauma. Los antecedentes importantes es que era hipertensa y era usuaria de enalapril y mirtazapina. Antecedentes oftalmológicos negaba a la paciente. El examen físico, la agudeza visual lejana sin corrección del ojo derecho era de movimiento de manos, y en el ojo izquierdo era de 20-70, que con pinhole llegaba a 20-50. Las pupilas de ambos ojos tenían un reflejo directo 4/4, de PA negativo. A la biomicroscopía, ambos ojos tenían córnea transparente, cámara anterior formada, iris normal, y cristalino se describía como NO2, NC2, C2. La PIO estaba en 10 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo en 11. Y al examen del segmento posterior, en el ojo derecho se describe un disco óptico de contornos definido, un anillo retinal rosado, una excavación de 0.4, adelgazamiento arterial, una hemorragia subyaloidea extensa sobre área macular y hemorragia en llama sobre disco temporal. Como se pueden ver en la imagen, ahí está la hemorragia. Como que el puntero no me sale. Aquí está la hemorragia subyaloidea en toda el área macular. Ahí está el disco óptico y no se alcanzan a ver la hemorragia en llamas, creo, ¿sí? Bueno, ahí un poco quizá. Y el ojo izquierdo estaba con una excavación un poco aumentada de 0.6 por 0.7 y adelgazamiento arterial, el resto normal. La impresión diagnóstica fue de una hemorragia subyaloidea macular del ojo derecho, y la conducta fue remitirla de manera urgente a retinólogo para evaluación y ver si existía la posibilidad de hacerle una hialeectomía láser. Como aprendizaje del caso, entonces, la hemorragia subyaloidea son correcciones hemáticas en forma de bote o de mayúscula entre la membrana limitante posterior del vitrio y la membrana limitante interna de la retina. Dentro de sus causas está el síndrome de Terson, que es cuando hay una asociación de una hemorragia intraocular con una hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracerebral o traumatismo cefalocraniano. También puede ser una retinopatía por Valsalva, una retinopatía diabética proliferativa, una retinopatía proliferativa post-oclusión venosa retinal y por macroneurismas arteriales retinales. Hay 3 mecanismos por los que se puede producir la hemorragia subyaloidea. Primero es por vasos anormales, que son propensos al sangrado. El otro es por vasos normales, que ante un estrés sangran. Y por último, extensión de sangre de una fuente adyacente. La sangre ha sido tóxica para la retina, entonces, de hecho, el contacto prolongado de esta con células de retina va a liberar componentes bioquímicos que van a producir un daño a los fotorreceptores e incluso pueden impregnar la hialoides y formar una opacidad denominada membrana ocre. El tratamiento va a depender de la localización y la evolución. Cuando hay afectación de mácula, cuando no hay afectación de mácula, se recomienda la observación, y en caso de que haya afectación de mácula y el paciente haya referido que pierde visión, se recomienda un tratamiento más agresivo e individualizado. Dentro del tratamiento descrito está la hialeectomía Jack Laser, en la cual, mediante este procedimiento, se genera la ruptura de la hialoide posterior o de la membrana limitante interna para que se drene la sangre al vitrio. La intervención no está exenta de riesgo y puede producir agujero macular, desprendimiento de retina y formación de membrana epiretiniana. Las indicaciones son cuando no hay resolución en 1 a 3 meses, grande hemorragia, afectación de mácula, baja visión en el ojo contralateral,
y en caso de que el paciente tenga una demanda visual profesional muy elevada. Si el procedimiento se realiza a tiempo, el pronóstico es bueno. Y ese es el caso que les traía hoy. Francisco, ¿y le hicieron la hieleotomía o no? Se remitió para que se la hicieran. Como la vimos el domingo, todavía no hemos Ajá. sabido de ella. ¿Y la etiología qué pensaban que era? No sabemos, la verdad. Puede haber sido por Valsalva, porque eso la verdad no lo interrogamos, pero el resto no sabemos por qué puede haber sido. Habría que darle el fondo de ojo una vez que ya se haga eso para ver si es que hay algún paso ahí o algo, pero como no se veía nada. Bueno, Francisco, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Juan Felipe Roballo, por favor. ¿Puedes compartir pantalla? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Felipe Roballo, residente de segundo año. Y el caso que les traigo a mostrar, a compartir con ustedes, una parálisis de todos los músculos motores asociado a un herpes zóster. Bueno, entonces, entrando en el caso, se trataba de un masculino de 51 años procedente de un lugar distante llamado La Hormiga Putumayo, dedicado a hacer oficios varios y afiliado a régimen subsidiado. En su motivo de consulta refería a una deducción frontal y facial izquierda de hace 3 semanas previas de aparición, asociada a un dolor urente, fuerte, ojo rojo, fotofobia y pérdida de la agudeza visual por el ojo izquierdo. Sin antecedentes, sin ningún tipo de antecedentes, y lo relevante del examen físico inicial fue que presentaba una agudeza visual en el ojo izquierdo el comprometido 20/400 y solo corregía hasta 20/150, acompañado de tosis, movimientos extraoculares izquierdos con restricción total, y presentaba además una inyección ciliar. Estas son las imágenes del señor que pues cuando lo vimos ya estaba como en una fase cicatrizal de sus lesiones, pero vemos como pues presenta una tosis total que pues toca ayudarle a abrir el ojo para poder evidenciar lo que vemos, un ojo rojo bastante sintomático, y estas son unas imágenes de su biomicroscopía, pues, se alcanzan a ver en el cuadro de abajo parte de pigmento, parte de sinergia sobre la cápsula anterior, todavía tiene tinta, y vemos pues arriba como parte de esa biomicroscopía también. ¿Qué pasó al día siguiente? Empezó a presentar fluctuaciones de su presión intraocular, por lo cual añadimos a su manejo un combinado eliptic-dorsodilomolol, y empezamos a manejarle su dolor. Tuvo que requerir al anestesiólogo y dio manejo con dolor neuropático con carbamazepina y tramadol, y por parte de nosotros pues le sumamos además tropicamida. 3 días después consideramos una uveitis herpética hipertensiva, entonces ya de tropicamidas con la atropina, continuamos el dorsodilomolol y dejamos que, bueno, empezó a haberlo varios servicios, entre ellos medicina interna, que lo hospitalizó. Ya estaba hospitalizado, de hecho, y ya lo dejó incluso en aislamiento de contacto. Estas dos imágenes muestran parte de los estudios donde se hizo una resonancia que mostraba solamente unas lesiones difusas subcentimétricas, que en traducción significa que es de etiología inespecífica. Todo lo demás estaba normal, y al fondo, y la foto de la derecha abajo es un fondo de ojo, pues que es eso, o sea, prácticamente no podemos ver mayor detalle con. En su valoración por neuroftalmología tuvimos que prácticamente estaba paralizado el tercero, cuarto y sexto nervio craneal izquierdo, considerando que era secundario una uveitis por herpes zóster de compromiso en la primera rama del trigémino. La uveitis hipertensiva, decidimos dar los pulsos de esteroides por 3 días y luego continuar a miligramos por kilo.
pero el paciente por cosas en su sala no hizo el adecuado switch, no se le habían empezado en ese momento ya el manejo oral. Entonces, además de eso, dejamos con atropina, la prednisolona la dejamos cada 3 horas y continuamos antihipertensivo y darle cita de control en 2 semanas. Vio neurología clínica, los días después del ingreso estuvieron de acuerdo que era una farmacología infecciosa por herpes de los 3 pares. Empezó además manejo con una ciclovira 750 miligramos cada 8 horas y se pidió estudios complementarios, incluso una angioresonancia que también salió normal. Más adelante le muestro los exámenes. A la semana, se hizo pues, la resonancia que les describí, se estaba pendiente de realizar la punción lumbar, pero cuando se hizo mostraba que mostraba alteraciones importantes que eran sugestivas de una meningitis viral. Entonces debió completar el tratamiento por 14 días y luego ya hacer un manejo ambulatorio, pues de acuerdo a su evolución. Estos son los exámenes respectivos, donde prácticamente los tiempos, el hemograma, la función renal, el perfil reumatológico, serología, todo normal, VIH negativo, una prueba tiroidea negativa y lo único positivo hasta la fecha era el citoquímico, que era sugestivo de esa meningitis. Por lo cual se pidió este panel meningio, donde como pueden ver ahí, lo único que salió detectado, confirmando lo que sospechamos, era el virus para varicela zoster. Este es un resumen del manejo general que se le hizo: carbamazepina, acetaminofén, tapentadol, anodipino, prazosin, losartán, prednisolona, pues de acuerdo al manejo oral, lubricante, atropina y prednisolona tópica, el combinado para el manejo de la presión y los controles respectivos de todas las especialidades que lo vieron. Entonces, bueno, para sumarles. En este paciente, pues, esta es una tabla que muestra básicamente los síntomas principales de un herpes oftálmico, un zóster oftálmico. Vemos que puede haber compromiso prácticamente de todas las estructuras. Sabemos que pueden comprometer unas más que otras, pero en este paciente lo más comprometido fue la uvea y los pares craneales, que de hecho el que más se compromete es el tercer par, seguido del sexto par y por último el cuarto par. Eso es lo que lo recomienda para el manejo. Y eso fue efectivamente lo que se hizo con el ciclovir a 10 miligramos por kilo intravenoso cada 8 horas, por día 14 días. Y bueno, eso fue lo que se hizo. Y como aprendizaje les puedo decir que el herpes zóster tiene diversas manifestaciones oftálmicas. Es menos, compromiso de los oculomotores es menos común, pero puede comprometer ya sea 1 o 2, en este caso los 3 pares oculomotores. Llamó la atención para el caso que no presentó compromiso corneal y que no debemos olvidarnos que en casos graves se puede presentar necrosis retinal aguda y que para este caso también el uso de esteroides presentó un efecto bastante beneficioso. Muchas gracias por la atención. Uy, ese zóster sí cogió a este pobre señor y lo invadió prácticamente, ¿no? Porque ese ojo está completamente paralizado. ¿Qué cosa? Y además le dio uveitis y además meningitis. No tenía ninguna inmunodeficiencia, nada que lo llevara a eso, ¿no? Nada. Ajá. Simplemente idiosincrasia. Sí, son dos casos atípicos. Perdón, ¿y ustedes qué saben de pronto de la importancia de la aplicación de la vacuna en pacientes mayores de 50 años precisamente para prevenir estos casos, ¿no? Sí, es importantísimo. Es importantísimo vacunarse y yo creo que todo el que le haya dado herpes zóster, no necesariamente después de el que le haya dado varicela, perdón, no necesariamente después de los 50, sino pensaría que a cualquier edad, porque hemos visto gente joven con zóster menor de 50 años, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante la vacuna y protege bastante. Claro que sí. Y una cosa más que quería decirles, me pareció muy importante que Juan lo mencionara, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en la residencia no lo tenía muy claro, y es que pueden desarrollar
diagnóstico es la córnea solamente, y mira que él tenía uveitis, y es raro, pero puede pasar que tenga compromiso de la retina, entonces no puede uno quedarse simplemente tiñendo la córnea, sino que hay que dilatar a estos pacientes y buscarles, pues compromiso uveitis o lo de la necrosis, que es clave, pues, porque una necrosis se le pasa a uno y eso es una desgracia. Sí, muchas gracias, Juan Felipe, muy bien. Bueno, con gusto. Gracias. Entonces, Continuamos, por favor, con Sebas. Buenas tardes a todos. El caso que les traigo para hoy lo vi en compañía con el doctor Marín. Lo quisimos titular Contaminación del botón querático. Se trata de un paciente visto el 30 de mayo de este año. Consultó por dolor a urgencias inicialmente. Era un paciente masculino de 18 años, quien consultaba ese día por cuadro de 2 días de evolución de disminución de la agudeza visual, dolor y visión borrosa en el ojo derecho. Tenía un antecedente de queratocono de ambos ojos y había sido llevado a queratoplastia penetrante del ojo derecho 8 días atrás y cross-linking 2 meses atrás. En el momento de la consulta por urgencias estaba en manejo con Oftamox, Sevesten y Tirso. Al examen oftalmológico, la agudeza visual con corrección en el ojo derecho estaba en cuentadedos, en el izquierdo en 20/50, pupilas y movimientos oculares estaban bien, la presión intraocular del derecho tenía una digital media, el fondo de ojo se reportaba como normal y en la biomicroscopía tenía esta imagen que logramos sacar. Esto fue no precisamente la consulta de urgencias, sino el día después de la consulta de urgencias, pero eran prácticamente los mismos hallazgos. Lo que podíamos encontrar era que el paciente tenía una hiperemia conjuntival generalizada, moderada, un botón corneal con estrías en Descemet, edema leve, las suturas estaban bien y una desepitelización del 80% del botón querático. La cámara anterior estaba formada. En la consulta de urgencias, en esa consulta pues se decidió dejar parchado el paciente con Oftaflox y se le pidió que fuera a consulta con el doctor Marín el día siguiente para la reevaluación. En la reevaluación el día siguiente dejé la misma foto porque estaba prácticamente igual. En esta consulta describimos al paciente con un edema de la interfase nasal, que es esta parte que vemos acá, opacidad de infiltrados que abarcaban 3 milímetros del botón, más o menos esto que estamos señalando acá. Tenía un compromiso epitelial del botón desde M2 hasta M7, con la hiperemia conjuntival ya descrita y secreción mucopurulenta. Encontrando estos hallazgos, teniendo en cuenta el antecedente tan temprano de la cirugía, se consideró pues una úlcera corneal, probablemente pues o secundaria ya sea al posoperatorio o de nuevo. En ese momento se consideró tomar un cultivo, se inició vancomicina y amikacina solución magistral cada hora en ese ojito, además de Fluxur cada 8 horas, se continuó con el lubricante ocular, se suspendió el Oftamox D y se inició el control, se empezó por controles cada 24 horas, dado pues a la severidad del cuadro. Esa es una tabla más o menos que nos habla del seguimiento que se le hizo al paciente durante casi que todo un mes. El 3 de junio, o sea, más o menos 2 días después de esa consulta inicial que tenemos en la imagen, tenía una epitelización incipiente superior y temporal con disminución leve del infiltrado. El reporte preliminar del cultivo nos decía bacilo gram negativo y solo se le agregó un lubricante para las noches. La agudeza visual aún estaba comprometida en 24 sesiones, así permaneció por un buen tiempo. El 8 de junio se encontró una úlcera conjuntival adicional que no se había detectado en el primer control. Se describía como una úlcera conjuntival vulvar de 2 milímetros que iba de M4 a M8, más o menos en el mismo sector donde estaba localizado el defecto epitelial. En ese entonces se decidió suspender el antibiótico y el Sevesten y se tomó un nuevo cultivo. La idea es que como ya llevábamos aproximadamente 8 días con los antibióticos y creíamos que probablemente estaba progresando, dada la progresión con una úlcera conjuntival, de ahí fue el razonamiento de tomar un nuevo cultivo para esa consulta. Después se suspendió el antibiótico por 2 días exactamente y el cuadro permaneció estable a nuestra sorpresa, la agudeza visual estaba normal. En ese momento, dada al compromiso conjuntival, se decidió iniciar acitromicina, además de la amikacina y vancomicina, que volvió también a añadirse al esquema del paciente.
Para el 10 de junio se encontró una palidez conjuntival inferior en la zona donde estaba la úlcera conjuntival reportada previamente y nos llegó el reporte final del cultivo. Les voy a mostrar el cultivo inicialmente. En el cultivo que nos llegó ese día, pues era un cultivo de úlcera corneal derecha y era positivo para Acinetobacter haemolyticus. El Acinetobacter haemolyticus hace parte de los Acinetobacter spp y es un microorganismo comensal nosocomial. Está asociado sobre todo a neumonías o digamos que focos infecciosos en cuidados intensivos. Y ahí ya empezamos a pensar de que probablemente la contaminación del botón estaba previa a la implantación del botón y la cirugía. Estas fueron las imágenes que fueron tomadas más o menos el 10 de junio. Vemos que en realidad los cambios frente a las primeras imágenes en la consulta son mínimos, aún persistía el defecto epitelial, aún había un edema marcado de la córnea, ya había una buena reacción pues en la superficie y en realidad la evolución venía bastante estacionaria y no estábamos muy seguros de qué podíamos hacer en ese momento. Ya para el 15 de junio, también desde este año, la agudeza visual permanecía en cuenta de 12, 20-400, así estaba fluctuando. El defecto corneal persistía, era un poco más pequeño y en ese entonces no lo habíamos encontrado infiltrados. Asumimos que estaba mejorando muy lentamente. Decidimos optimizar el manejo lubricante, le quitamos el Systane Gel, le quitamos la carboximetilcelulasa que estaba utilizando, iniciamos el Lagrizel. Para el 16, con 15 días del defecto epitelial que no cerraba, decidimos iniciar suero autólogo cada 2 horas. Y para el 22, ya vimos por fin que estaba empezando a epitelizar. Había un defecto nasal inferior que era más pequeño, pero vimos una pseudomembrana inferior, que es lo que está documentado aquí en la imagen. Había una adherencia parcial de los puntos, sobre todo en la región inferonasal. Y con esta presencia de pseudomembrana, estábamos pensando en una posible toxicidad medicamentosa ante los medicamentos que tenía y ya que tenía un esquema antibiótico triple y aunque la parte conjuntival aún estaba comprometida, la parte del epitelio corneal había mejorado parcialmente. En ese razonamiento decidimos suspender la vancomicina, iniciamos un esteroide de baja potencia y seguimos al paciente el siguiente día. Para el 25, esta es la última imagen que tenemos. Lo que vemos es un defecto epitelial de M4 a M5 triangular con una fibrosis incipiente que ya cubre más o menos el eje visual en su totalidad. Ante el continuo cierre del defecto epitelial y ya que estábamos con lubricante, con suero autólogo, con los antibióticos, ya habíamos suspendido uno, e iniciamos PREDEF en ese entonces, suspendimos la fluorometalona y nos llegó el reporte del siguiente control y nos decía que la muestra estaba insuficiente. El paciente lo vimos la última vez el día de ayer. Afortunadamente no le pudimos tomar la última imagen, no se las pude traer hoy, pero pues ya el defecto epitelial había cerrado completamente. Había una vascularización inferonasal de M3 a M7, más o menos donde estaba el defecto epitelial inicialmente, y pues tenía una opacidad del botón donante inferonasal sobre todo, y que se extendía hasta el eje visual, con pinhole nos llegaba a 20-60. Este caso se los quise traer pues por varias cosas que aprendimos de él. Pues uno, yo para recordar, pues entre la búsqueda encontré que las pautas para córnea donante aquí en Colombia es que la preparación debe hacerse en las primeras 24 horas después de que la persona muere y siempre debe ser en condiciones asépticas, pero no hay mayores especificaciones frente a de dónde viene la persona y específicamente de dónde procede este botón donante. Y si la persona había estado pues en cuidados intensivos y esto. Dado la severidad del caso y pues a esa evolución medio estacionaria, a ese microorganismo que detectamos en el cultivo, el caso se reportó pues con la clínica y desde el reporte de la clínica con el reporte del cultivo y documentando pues todo lo que hemos hablado ahorita, se mandó pues el reporte hacia el banco de casos para evaluar en detalle desde dónde viene esa córnea porque asumimos que probablemente ya venía afectada pues con el microorganismo. Otra cosa importante es que las contraindicaciones que están descritas específicamente para no ser donante de córnea son la hepatitis B, C, VIH y la sífilis en cuanto al estudio de la persona donante. Acordémonos pues
que la córnea es un tejido con privilegio inmune porque es avascular y esa avascularización hace que haya un bloqueo de respuesta aferente y eferente cuando ponemos la córnea desde el donante al receptor. Las enfermedades transmitidas por trasplantes de córnea, las documentadas en mayor medida son la rabia, la hepatitis B, las enfermedades crónicas como el Creutzfeldt-Jakob, el retinoblastoma y endoftalmitis o queratitis bacteriana fúngica, como fue en este caso pues la queratitis bacteriana asociada a la Acinetobacter hemolyticus. El Acinetobacter hemolyticus es una resistencia variable a aminoglicósidos. En ese razonamiento también es la razón por la cual nosotros seguimos con la micacina, y en la investigación de dónde viene pues este microorganismo, tiene múltiples focos de infección nosocomial, sobre todo neumonías o infecciones urinarias. Por eso es que sospechamos que probablemente viene de un hospital o en cuidados intensivos. Y también debatiendo un poco sobre los hallazgos que encontramos en la evolución, recordar que pues, los antibióticos no siempre son inocuos. La vancomicina tiene documentada toxicidad epitelial directa sobre la córnea y la conjuntiva. Las soluciones que se utilizan para preparar la vancomicina son reconstituciones acídicas y es por eso que dificultan la epitelización, y de ahí el por qué nosotros la quitamos en un punto de la evolución. Y los aminoglicósidos también tienen toxicidad conjuntival documentada, relacionado también a reacciones de hipersensibilidad. En este caso permanecimos con el aminoglicósido por la documentación de la bacteria que teníamos y pensando en un riesgo-beneficio, porque pues no podíamos dejar al paciente completamente sin cubrimiento. Ese es el caso que les tenía para hoy. Pues muy bien documentado, Sebastián. Me parece que no llegaron definitivamente a la conclusión de qué cadáver provenía o de quién venía la córnea, si el paciente había estado hospitalizado. Hasta ese punto no ha llegado todavía la investigación. Yo me comuniqué pues hoy directamente como con la clínica a averiguar qué había pasado, y me dijeron que en este momento todavía están como en la gestión de saber de dónde proviene pues el botón El tejido. Ajá, todavía no tenemos pues esa información, pero es lo más seguro pues ante lo que encontramos. Es la clínica de oftalmología, pues. Sí, fue acá. Ajá, sí, porque no hay riesgo de que ese sea un germen que está en la sala. Pues es muy improbable, por lo que nosotros no tenemos pacientes hospitalizados per se. O sea, no sería lo común y no es normalmente un microorganismo que se encuentra intraquirúrgicamente. Contaminante de sala de operaciones. Exacto, según lo que pues la búsqueda que hicimos del microorganismo. Ajá. Entonces, No. pues sí era un caso ahí como un poco severo y por eso lo traíamos. Gracias. Muchas gracias, Sebas. Vamos a continuar ahora con el caso de Natalia. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy les voy a traer un caso de papilitis. Fue valorado con el doctor Gerson López. Es un paciente de 63 años, masculino, que asiste al servicio de urgencias el 23 de junio por cuadro de un día de evolución consistente en disminución de la agudeza visual y sensación de pesadez en el ojo derecho. Aparte de eso, refería que desde hace aproximadamente un mes venía con cefalea occipital y leve dolor al movimiento ocular de ese mismo ojo derecho. Su ocupación, pues él es conductor, niega antecedentes patológicos y quirúrgicos. A la agudeza visual sin corrección tenía en el ojo derecho 20/80 que con pinhole corregía 20/25 y en el ojo izquierdo 20/50 que corregía a 20/25. La motilidad ocular estaba conservada, tenía un test de Ishihara en el ojo derecho de 10/14 y en el ojo izquierdo de 14/14. Dentro de la biomicroscopía, la única alteración es que tenía un DPA leve en el ojo derecho. La presión intraocular estaba en 15 milímetros de mercurio en ambos ojos y en el segmento posterior, en el ojo derecho, tenía un disco con bordes borrados sobre elevados, tortuosidad y congestión venosa. La mácula estaba sin alteraciones y la retina estaba sin rupturas. Y en el ojo izquierdo era un disco totalmente sano, de bordes definidos, una excavación de 0,2 por 0,2, una mácula sin alteraciones y una retina aplicada. Acá entonces, como vemos en estas imágenes, es el ojo derecho, el disco pues se veía con los bordes sobrelevados, hiperémico,
tenía congestión, adicionalmente estaban borrados, y acá vemos que también cerca al disco habían unas como hemorragias puntiformes que no eran muy claras, y acá de nuevo el video del disco con los bordes borrados y sobreelevados. Acá estaba la tortuosidad y la congestión vascular que tenía. Se dejó a un paciente de 63 años con diagnóstico de papilitis en el ojo derecho. La conducta fue valoración por neurooftalmología. El siguiente día el paciente asiste, sin embargo no pudo ser valorado, por lo que lo vio de nuevo el doctor Gerson. Decidió mandarlo a valoración por el servicio de neurología por su EPS. Entonces, pues dentro de los aprendizajes de este caso, pues como sabemos, la papilitis es una inflamación del nervio óptico, suele ser unilateral, es más común en pacientes jóvenes y sobre todo en el sexo femenino. Su etiología es muy amplia, y dentro de las cuales se encuentran neuritis ópticas idiopáticas, infecciones víricas de la infancia, infecciones víricas y posvíricas en el adulto, como puede ser posterior a una mononucleosis infecciosa, enfermedades desmielinizantes como una esclerosis múltiple. Es más, en este caso, si se considera que de pronto la papilitis es secundaria a una neuritis óptica, pues este podría ser el primer síntoma, por decirlo así, de una esclerosis múltiple. Entonces uno debería pues solicitar una resonancia magnética para descartar. Adicionalmente, el herpes zóster también puede causar la papilitis, inflamaciones contiguas de las meninges, órbitas o senos, e inflamaciones intraoculares como pueden ser la tuberculosis y la sífilis. Acá pues puse un cuadro como para poder diferenciar de un papiledema, de una papilitis. Entonces pues el papiledema es una inflamación de la cabeza del nervio óptico debido a un aumento de la presión intraocular, y pues la papilitis solo va a estar la inflamación de la cabeza del nervio óptico. El papiledema suele ser y generalmente es bilateral, la papilitis es unilateral. Ambos suelen tener hiperemia del disco. Hay congestión vascular en ambos, sin embargo en el papilema suele haber mayor tortuosidad. Pueden haber en el papilema hemorragias alrededor del disco, más no en la periferia. En la papilitis son hemorragias cerca o en la cabeza del nervio óptico. No hay afectación pupilar en el papiledema, y la papilitis sí puede haber un defecto pupilar aferente. El tratamiento generalmente del papiledema es pues normalizar la presión intracraniana, y en la papilitis, si se conoce la causa, se debe iniciar manejo con corticoides. Y pues en el papiledema la mancha ciega suele estar aumentada, y la papilitis el paciente suele referir un escotoma central o paracentral. Y ese era el caso. ¿Le hicieron alguna investigación etiológica a ustedes Es que antes de no, remitirlo? no, es que nosotros averiguamos muy bien sus antecedentes, y el paciente era totalmente sano, o sea, no tenía hipertensión, no tenía diabetes, nunca le había pasado eso. Entonces, pues preferimos remitirlo con la doctora Ana Milena Bautista. Sin embargo, ella no lo pudo ver, entonces lo mandamos a neurología, porque él incluso le investigamos si tenía exámenes recientes. Él nos dijo que más o menos de hace 3 meses tenía exámenes que le habían salido totalmente normales. Entonces, pues no teníamos muy claro cuál era la causa de la papilitis. Ya lo enviamos al servicio urgente con remisión para valoración urgente por neurología de su EPS, ya que la doctora pues, no lo pudo valorar. Y intentamos hacerle seguimiento, pero desgraciadamente el paciente los teléfonos que dejó en la historia clínica no era, entonces desgraciadamente no pudimos hacer el seguimiento como hubiéramos querido. Sí, porque yo incluso lo llamé y era el paciente, pues que la persona que me contestó me dijo que no, que ese no era el número del paciente. Entonces, pues difícil valorarlo. Muchas gracias, Nata. Bueno, ahora vamos a continuar con Catalina. Por favor, ¿puedes compartir pantalla? Hola, buenas noches. ¿Listo? Bueno, entonces mi nombre es Catalina Gómez. Voy a hablarles sobre el tema de un síndrome postraumático secundario a una quemadura ocular. ¿Listo? Este es un paciente masculino
de 47 años, tiene un antecedente de un trauma ocular con una quemadura de aluminio fundido en ambos ojos. Eso se dio en octubre del 2019 y fue llevado a múltiples procedimientos con secuelas en el ojo izquierdo y es remitido para plástica ocular con valoración. De ese momento tenemos que los antecedentes que tenía el paciente es que tiene un riñón único, el trauma ocular con la quemadura de aluminio fundido y estaba en manejo y en seguimiento por córnea con suero autólogo, una gota cada 6 horas, la grisel una gota cada 2 horas y vitamina C una tableta cada 8 horas. También tenía los procedimientos que se le habían realizado, entonces posteriores al trauma, fue el primero, un implante de membrana amniótica más trasplante autólogo del limbo con la liberación del simbléfano en junio del 2020. Posteriormente se le hizo una corrección de un entropio más destrucción de pestañas por electrolisis en febrero del 2020 y un trasplante de membrana amniótica en ambos ojos en octubre del 2019. ¿Listo? En cuanto a la agudeza visual que encontramos en el paciente, entonces al momento del examen, en el ojo derecho es de 20/20, con el ojo izquierdo es de 20/80, que no mejoraba. Los movimientos oculares no tenían alteraciones en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, perdón, y en el ojo izquierdo tenía restricción a la movilidad. Y en el ojo derecho, en cuanto a la biomicroscopía estaba normal, en el ojo izquierdo tenemos que tenía un párpado inferior con una zona de quemadura en el tercio medio y nasal, con pérdida de pestañas, simbléfano adherente que compromete todo el cuadrante inferior, que se extendía hacia la córnea, comprometiendo 2/3 y limitando la movilidad y opacando el eje visual. Este también generaba un borramiento total del fornix inferior con compromiso del margen libre y al fondo de ojo, entonces en el ojo derecho no tenía alteraciones y en el ojo izquierdo no se podía realizar. Esta es la imagen entonces previa a la cirugía del paciente de cómo se veía el simbléfano. Lo dejamos entonces en un paciente con secuelas de un trauma ocular por quemadura de aluminio con múltiples postoperatorios y secuelas de simbléfano en el ojo izquierdo, y se planteó entonces que se iba a realizar una queratectomía, liberación del simbléfano, reconstrucción del fornix inferior con injerto de mucosa labial. Este entonces es un video que les traigo cortesía del doctor Quintero. Hoy no nos acompaña, pero es para mostrarles entonces lo que se hizo. Primero se realizó una liberación este es el simbléfano. Ahí se ve entonces cómo genera la restricción y cómo genera todo el compromiso. Entonces, lo primero que hicimos fue la liberación del simbléfano y posteriormente se hizo la reconstrucción del fornix con un injerto de mucosa labial, y ahí entonces el doctor está mostrando ya cuando está generados los primeros puntos en el fondo de saco, y vamos a generar entonces la inversión y el deslizamiento para generar entonces la colocación del reparto con los Cialis. Fornix inferior con un injerto de mucosa labial que sea suturada en la mitad, técnica del bikini. Y esta es la técnica del bikini que describe el doctor. Para reformar el fornix inferior con silástica, con sutura doblemente armada. Primer punto, falta el segundo. Finalizamos la profundización del injerto de mucosa labial, reformamos el fornix inferior. Después lo último que hicimos fue el tallado de la plastia, se generó una oclusión y después hicimos el control del paciente. Entonces este es el control postoperatorio. En cuanto a lo que veíamos en el control, entonces tenía una hemorragia subconjuntival en el injerto en la adecuada posición, la córnea con un leve adelgazamiento en tercio inferior, con presencia de leve tejido conjuntival, suturas en adecuada posición, un injerto completamente viable y sin signos de infección. Lo mandamos entonces a control de retiro en puntos en 15 días y además fue también valorado por el especialista en córnea y segmento anterior, el cual le indicó continuar con el suero autólogo, una gota cada 6 horas, la grisel una gota cada 2 horas, la vitamina C una tableta cada 8 horas y el control en un mes. Estas son otras fotos que les traía para mostrarles entonces cómo se ve el paciente actualmente, cómo se ve totalmente la versión del párpado y la reconstrucción. Otra foto. Y esta es finalmente. Entonces, en cuanto a los aprendizajes que les queríamos traer con el doctor Quintero, es que el simbléfano es una afección patológica en la que la conjuntiva vulvar y palpebral forman una adhesión anormal entre sí.
La etiología en este caso se genera en la mayoría del tiempo por traumáticas, pueden ser debidos a quemaduras químicas y particularmente por partículas alcalinas o térmicas, y como lesiones por fuegos artificiales que pueden causar suficiente daño que conduce a la pérdida de las células epiteliales a nivel de la conjuntiva vulvar y palpebral, lo que va a permitir que se forme esta adición anormal. Los casos severos como este generan una obliteración completa del fondo del saco del ojo y puede formarse entonces un entropión cicatricial o puede haber un lago oftalmos permanente con exposición corneal, generando la queratinización de la superficie ocular. La cirugía que entonces realizamos es un injerto en las áreas afectadas y la reconstrucción del fondo del saco normal, en donde se genera una lisis cicatricial y aplicación. También se puede generar una aplicación intraoperatoria de mitomicina C, y la reconstrucción utilizando los injertos de tejido de trasplante puede ser de la mucosa oral, autoinjertos conjuntivales o trasplantes de membrana amniótica. Siempre se debe considerar el uso de corticosteroides sistémicos e inmunosupresión y otros agentes que generen la disminución de la inflamación en el segmento, en la superficie ocular. El doctor Quintelo les quería traer entonces que esto es una reconstrucción de muy alto riesgo que puede generar una perforación del globo ocular y que las reconstrucciones se deben hacer a medida que va avanzando la cirugía, se va determinando el plan quirúrgico a seguir. No existe un plan determinado previo al evento quirúrgico, ya que es impredecible. Para estos casos, para entrar en el manejo y las combinaciones de injerto, hay que conocer entonces los diferentes tipos y así poder aprovecharlos para generar una adecuada evolución del paciente. Eso era todo lo que les traía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muy interesante. Muy buen caso. Gracias, doctora. Muchas gracias, Cata. Ahora continuamos, por favor, con Paula Sánchez. Hola, buenas noches. Ya les voy a compartir mi caso. Bueno, entonces, buenas noches. Mi nombre es Paula Andrea Sánchez, soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle. Bueno, entonces, la historia clínica, el motivo de consulta de la paciente es que se le hinchó un ojo. Es una mujer de 21 años que desde hace 2 años presentaba sensación de plenitud óptica, por lo cual ella realizaba constantemente maniobra de Valsalva con mejoría de su síntoma óptico. Consultó porque el día anterior de venir al hospital realizó la maniobra de Valsalva que usualmente hacía y presentó posteriormente edema palpebral superior derecho que le impedía la apertura ocular espontánea. En cuanto a antecedentes patológicos, la paciente es asmática, utiliza salbutamol y beclometasona, no refería antecedentes ni alérgicos ni quirúrgicos, como antecedentes oftalmológicos, miopía y astigmatismo sin corrección y pues antecedentes familiares negativos. Al examen oftalmológico, la agudeza visual lejana sin corrección de ambos ojos era de 20/70, que corregía con pinhole a 20/60. Los diámetros pupilares, los reflejos directo consensual estaban normales, DPA negativo. En los movimientos extraoculares, la paciente en el ojo derecho sí presentaba restricción de -2 para movimientos de la supraducción. Pues, o sea, mirar hacia arriba y a la derecha, pues supraextroversión, supralevoversión y pues para la supraducción. Y pues el ojo izquierdo estaba sin restricciones. Al examen externo tenía pues un edema palpebral superior y se palpaba enfisema periorbitario. A la biomicroscopía del ojo derecho tenía edema palpebral superior que impedía la apertura ocular espontánea, hemosis conjuntival temporal, algo de secreción acuosa, leve hiperemia conjuntival nasal, una córnea clara, una cámara anterior formada, Tyndall y células negativo, fluoresceína negativo. Se tomó la presión intraocular, del ojo derecho dio 18, del izquierdo 12 y tenía un fondo de ojo normal. Entonces, pues acá están las imágenes de la paciente, pues podemos ver el edema palpebral marcado pues que presentaba.
que le impedía pues la apertura pues ocular espontánea. Y pues acá pues está la foto pues donde vemos pues la quemosis, sobre todo temporal superior, pues que presentaba la paciente. Y pues podemos ver que el resto pues del segmento anterior estaba bien. En cuanto a la conducta de esta paciente, se solicitó un TAC de órbitas y de senos paranasales. Lastimosamente no pude conseguir las imágenes porque hubo un cambio de servidor del hospital, pero pues está el reporte. El reporte mostraba pues una solución de continuidad de la pared medial de la órbita derecha a nivel de la lámina papirácea en el tercio medio anterior, una solución de continuidad de la pared ósea inferior y medial del seno frontal hacia el lado derecho, comunicándose con el espacio extraconal. Tenía pues moderada cantidad de enfisema en el tejido preseptal de la órbita derecha, en el espacio intraconal medial superior y lateral, y también una pequeña extensión de las burbujas de aire al espacio intraconal superior de esa misma órbita. Se decidió pues solicitar pues valoración por otorrinolaringología. Allá pues en el servicio de otorrino le realizaron una nasofibrolaringoscopia que reportaba un cornete inferior grado 1, una desviación septal a la derecha, un meato inferior obstructivo, un pues meato medio permeable sin masas, y pues con esta paciente se dio de alta y se dio control por especialidades por consulta externa. La paciente lastimosamente no volvió al control, pero pues qué aprendizajes me dejó este caso. Primero pues que es una patología muy rara, tiene un espectro variable de manifestaciones, incluso pues se clasifica pues en leve, moderada y severa, y dependiendo de ese espectro es que se define el tratamiento. En el caso de la paciente fue una presentación leve. Las causas pues de esta patología pueden ser desde condiciones benignas, como en el caso de la paciente que por el fenómeno de, pues por la maniobra de Valsalva que realizaba, pues la maniobra de Valsalva lo que hace es aumentar la presión dentro de los senos, y pues eso lleva pues a una fractura espontánea o una dehiscencia de la lámina papirácea. Eso ya pues se ha descrito, pero pues también hay condiciones malignas como osteomas etmoidales o frontales. Pues eso hace que haya un punto de debilidad y permite pues la entrada de aire en la órbita. Entonces pues por eso fue adecuado y pertinente pues la valoración por otorrinolaringología, porque hay que explorar toda pues esa parte para descartar pues malignidad. Y pues es una patología que no debe ser subestimada, que siempre pues requiere la toma de imágenes, y pues como les decía, el manejo depende pues de la severidad. Por ejemplo, una severidad pues leve se refiere pues a que no hay compromiso pues de neuropatía. Una moderada ya pues es que hay signos como incipientes de compresión pues del nervio óptico, que hay aumento de la presión intraocular, que hay proptosis, y ya pues una manifestación, pues un cuadro clínico severo ya es aquel en el cual hay signos de compresión del nervio óptico, hay aumento importante de la presión intraocular y hay proptosis. Y digamos pues que en los casos leves simplemente eso es autolimitado, no hay que realizar ninguna intervención, simplemente decir al paciente que no debe ni sonarse la nariz ni realizar Valsalva, porque obviamente eso va pues a aumentar el enfisema orbitario y va a empeorar el cuadro. En los casos moderados se puede hacer cantotomía, cantolisis o incluso descompresión con aguja, y ya pues en casos severos se requeriría una descompresión orbitaria del nervio óptico. Entonces eso era el caso pues que les tenía para hoy. Muchas gracias.